dar inicio. Ahora sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Ya dando inicio al webinario del día de hoy que moverá los mercados esta semana. Con ustedes Facundo Molina. Para los que no me conocen, hace varios años que estoy siguiendo los mercados. Me inicié allá por el 2002 como operador, estudiando análisis técnico, análisis fundamental. En el 2005 se creó Molefex, con el objetivo de educar a más personas y hacer del trading una disciplina que llegue a muchísimas personas, que conozcan de qué manera se mueven los mercados y de qué forma se puede estudiar los mismos y vivir de ellos. Gracias a Molefex he venido viajando por varios países, tanto dando cursos, charlas, seminarios en forma presencial, como también Internet me permite hacerlo en forma a distancia. Hoy junto a AxiTrader tenemos la oportunidad, como lo hacemos lunes a lunes, de compartir nuestros comentarios sobre qué creemos va a mover el mercado esta semana, cuáles son los datos desde el calendario económico a tener en cuenta, a seguir, sobre qué paridades en lo que respecta al Forex van a impactar, en qué horarios, como también luego de analizar y detallar los mismos, tratamos de llevar adelante el estudio de algunas de las paridades o algunos de los activos, commodities, metales, con el fin de aplicar herramientas, trazar escenarios, conocer zonas importantes para la toma de decisiones. Así que bueno, los invito en la medida de lo posible, acérquenme todo tipo de pregunta, comentario a través de los medios que disponemos. Por lo pronto iré avanzando con lo que hemos preparado en el día de hoy. ¿Bien? Bien, excelente. Claro que está que tenemos una semana no tan movida como las anteriores y obviamente que en un contexto que no solamente está golpeando los mercados, por decirlo de una manera, sí, ¿cómo decirlo? Bien fuerte, ¿no? Golpeando, una palabra que realmente está sucediendo en los mercados, la parte de datos económicos, sino también lo que venimos viendo en este momento, lo que está haciendo mella es la parte política, sobre todo a partir de Donald Trump, de sus últimas decisiones respecto a los misiles que disparó tanto sobre Siria como Afganistán, también las reacciones de Rusia y claro está lo que está sucediendo en Corea del Norte. Todas estas noticias no son buenas, sí, obviamente para la humanidad, y esto repercute en los mercados y esa repercusión se vuelca nuevamente como suele suceder, sobre todo aquellos que estudiamos los mercados entendiendo que existe historia y esta historia tiende a repetirse, existen ciclos económicos y existen ante determinados hechos con probabilidad asociada, claro está, posibles acciones, ¿no? Esa acción-reacción funciona y existe en los mercados y nosotros tratamos de estudiarla para saber de qué manera tomar decisiones. En todo este contexto no del todo agradable, pero ciertamente sucede, los mercados se mueven y estos movimientos en los mercados nos permiten tomar decisiones con probabilidades asociadas. Sin embargo, en esta semana y luego obviamente de los festivos Pascuas, por las fiestas Pascuas, donde permanecieron cerrados los principales centros financieros el viernes pasado y hoy, a excepción de Estados Unidos, los mercados europeos también se mantienen cerrados, así que recién a partir de mañana incrementará el volumen. Suelen producirse algunos movimientos de volatilidad, no solamente en los mercados que se encuentran abiertos, como hablábamos de Wall Street, sino también en los mercados de monedas u otros activos que nosotros estamos viendo, como por ejemplo los commodities. Yendo a la semana actual, que comienza, claro está, en estos días, hoy lunes 17 de abril destacamos como cita relevante desde Australia las minutas de política monetaria. Nosotros tenemos
como costumbre utilizar el horario del este, el horario de Nueva York. En esto está conformada la presentación. Sin embargo, claro está, a las 21:30 horario del este, estamos ya en horario del día martes en Australia, en el nuevo día, y el dato relevante serán las minutas de política monetaria del Banco de Australia sobre su última reunión. Suele tener impacto sobre todo en aquellos pares, aquellas paridades que tiene el dólar australiano, y también puede haber algún impacto en el oro. No ha habido cambios en la última reunión del Banco Central Australiano. Sin embargo, cuando se hace mención a alguna posible acción futura, suele repercutir ¿sí? en todas aquellas paridades que contiene el dólar australiano, como decíamos recién. Siendo el martes 18, los datos vendrán recién desde la sesión americana a partir de las 8:30 horario del este. Conoceremos permiso de construcción junto con los inicios de vivienda, si ambos datos suelen ser comunicados en simultáneo, y mientras uno tiene una, podemos decir, una proyección favorable en un incremento de los permisos, los inicios de vivienda, por el contrario, se esperan disminuyan versus el periodo anterior. Veremos qué repercuta en el mercado, ya que uno, en caso de ser positivo, debería impulsar a la divisa americana, mientras que el otro, por el contrario, debería debilitarla. 45 minutos después, y un dato que suele ser un poco más relevante, se conocerá la producción industrial, la cual se espera con un ascenso a 0,5 versus el 0 del periodo anterior. El miércoles 19 de abril, los datos vendrán un poco más temprano. Siempre tratamos de hacer hincapié a aquellos datos de mayor relevancia, de mayor impacto en los mercados. Aquí Joseph me dice que no se escucha. ¿El resto le está sucediendo lo mismo? ¿No escuchan claramente o es solamente un tema individual? Agradezco, no se oye bien, bien, perfecto. Te agradecemos, Joseph, nos confirme si nos puedes oír. Voy a responder porque si no me oyes, tampoco me oyes cuando te respondo. El resto del auditorio. Perdón que justo estaba en silencio, estaba escribiéndole a Joseph, que me decía que no se escucha bien. Le comentaba que todo el resto me oía perfecto. Quizás sea un tema de él que lo pueda... Perfecto, bien. Todo el resto me oye bien, perfecto. Bueno, seguimos entonces. No, por favor, bienvenido sea que nos puedan contactar y ganamos todos tiempos. Les decía, el miércoles 19 de abril, desde la eurozona tendremos datos. Se conocerá índices de precio al consumidor, el IPC o la inflación minorista, que en principio se espera sin cambio. Más tarde, como nos acostumbra todos los miércoles, se conocerá los inventarios de petróleo de los Estados Unidos, un dato que cada día tiene mayor peso, sobre todo por la situación actual del petróleo. Tanto el crudo Brent como el WTI, el West Texas, se encuentran en un claro rango con una tendencia no tan bajista como en otros momentos, y pareciese que poco a poco va abandonando estas zonas y va conformando nuevos máximos. Gran parte se explica de lo fundamental entre los datos de inventario de petróleo, como también todas las acciones de la OPEP. Una guerra interesante, como decimos, una novela más que interesante para ir siguiendo en el día a día. Y por último, a última hora ¿sí? del día, como mencionábamos hoy también, ya horario del jueves, en horario GMT, desde Nueva Zelanda se conocerá el índice de precios al consumidor. Luego de los majors, de las monedas principales, nos referimos al euro, la libra, el franco suizo y el yen, que cotizan frente al dólar americano. Sí, hay tres monedas muy tradeadas en un segundo grupo. Nos referimos tanto al dólar australiano como al dólar canadiense y al dólar neozelandés,
brindan buenas oportunidades, se mueven bastante en forma técnica, ¿sí? Y el dato de inflación que se espera con un incremento este día miércoles a última hora, seguramente brinde recorridos en aquellas paridades que tienen al dólar neozelandés incluido. Siendo el jueves 20 de abril, los datos serán en la sesión americana y provenientes de Estados Unidos. En simultáneo, a las 8:30 del este, se conocerá el índice de manufacturas de Filadelfia. Se espera una caída importante desde el 32.8 del periodo anterior. Y las peticiones de subsidio por desempleo, las cuales en este jueves se espera un incremento a 2.41. Este dato, cuando sube, es tenido en cuenta en el mercado como negativo para el dólar, y si se comprueba y es así de cierto, entonces lo que estaríamos viendo una debilidad de la divisa americana en los mercados en general y en el mercado Forex en particular. Más tarde, y obviamente de cara a una semana que ya será la siguiente, y en donde se definen varias cosas, no solamente elecciones en Francia, con inquietud e incertidumbre importante, conoceremos las palabras de Carney, donde, bueno, no debemos dejar de lado lo que ha sucedido post-Brexit, ¿sí? La aplicación del artículo 50 por Theresa May y obviamente los siguientes pasos de Reino Unido luego de haber dejado el Eurogrupo. Cuando su gobernador sí, brinda sus comunicados en todo lo que es, claro está, posibles pasos del Banco de Inglaterra en cuanto a lo que implique en política monetaria, se suele observar importantes recorridos en el mercado en general, sobre todo en las paridades que tienen la libra esterlina dólar y libra esterlina yen, sí son las protagonistas. Por último, sí, y algo nuevo, sí, en este nuevo ciclo presidencial de Donald Trump, tendrá su discurso el secretario del Tesoro de Estados Unidos. No se esperan movimientos, sin embargo, es probable, sí, por el poder que atañe la persona, haya movimientos sobre el dólar. El dólar es el padre del mercado, así que puede que de producirse tengamos un argumento para argumentar, por decir de alguna manera, en forma no correcta, ¿sí? Quiere decir, tendremos un fundamento desde el punto de vista macroeconómico, político, de qué pueda pasar de acá en adelante de Estados Unidos. Entre mis trabas, a medida que voy dialogando, leo una palabra y leo también algunas preguntas que me van acercando. Acá Eduardo nos suma, dice, esta caída del índice de manufactura, ¿cuánto podría afectar al dólar? Bien, es una buena pregunta, y la realidad desde el punto de vista de los datos macroeconómicos que se van comunicando, siempre suelo recomendar que los analicen desde el punto de vista relativo. En una jornada en donde recién se inicia y no hay mayores datos de relevancia, suele ser un dato de importancia, pero ya se ve disminuido al no ser el único dato que se comunique en ese momento. Ambos datos, eso sí es importante, a las 8:30 hora del este del día jueves, se esperan negativos, y si realmente coincide el pronóstico con lo esperado, probablemente el movimiento en el mercado de monedas sea contra el dólar. Al no haber más información hasta pasado el mediodía, puede ser que repercuta en el mercado en post anuncio, eso es cierto. Si ese día o días cercanos estuviesen comunicando datos de la Reserva Federal, estuviese Trump al micrófono, o se conociese algún dato de empleo como la tasa de desempleo o las nóminas, te diría que pasaría a segundo plano. Una jornada donde hasta pasado el mediodía no se conocerán otros datos, puede que argumente el movimiento post-informe. Siendo el viernes 14 de abril y cerrando la semana, se conocerán desde la eurozona
en forma simultánea el PMI, el Purchase Manufacturing Index de servicios y el PMI de manufacturas, ambos datos de la eurozona, mientras que uno se espera sin cambios, nos referimos al servicio, al PMI de manufacturas, se espera ceda, ¿sí? Solamente una décima versus al periodo anterior. Media hora más tarde, desde Reino Unido, se conocerán las cifras de venta minorista, se espera una fuerte caída, cuando suceden también estos escenarios donde, por ejemplo, en este caso desde 1.4 se espera una caída, un número negativo a 0.3, y el dato termina siendo no tan negativo, a veces se ve que el efecto no es tan negativo y hasta puede llegar a ser positivo, porque en todas estas publicaciones de datos económicos es muy tenida en cuenta las expectativas del mercado, lo cual es un argumento muy interesante para todos aquellos que explican lo que sucedió luego de que el informe sea comunicado. Sin embargo, en el momento de la toma de decisiones, nosotros traders, nos es difícil medir qué va a suceder. Entonces, claramente, el dato se espera negativo, una caída, pero cuando empezamos a evaluar la expectativa del mercado, ¿sí? Entonces quizás un dato negativo, pero no tan negativo como el esperado, a veces es tomado en cuenta como positivo y en algunos casos las monedas se suelen reevaluar y no devaluar. Por último, desde entrando a la sesión americana, luego del cierre de la sesión europea, conoceremos dos datos de relevancia. Primero desde Canadá, la inflación minorista, la cual se espera con una suba de 2 décimas, de 0,2 a 0,4. Y por último, cerrando la semana, ventas de viviendas nuevas desde los Estados Unidos a las 10 horas. Un dato que no es de los más importantes en el mercado, pero sin que se conozcan otros datos en la mañana americana del día viernes, suele tener obviamente una mayor importancia. El dato se espera con una suba a 5,61 millones versus 5,48 millones del periodo anterior. ¿Bien? Excelente. Vamos a analizar entonces luego algunas de las paridades. No queríamos dejar de lado en esta sesión el eurodólar, el euro, el cual seguramente recibirá un impacto en los siguientes próximos días, ya entrando en la última etapa, sobre todo lo que implique las elecciones en Francia, con Le Pen, y veremos qué sucede. El eurodólar claramente se encuentra con un rango claro y ciertamente adormecido, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, los niveles son claros y podríamos predecir posibles comportamientos futuros, por lo menos desde el punto de vista técnico. Los invito a pasar a la plataforma de Axi y visualizar el eurodólar y lo que está sucediendo y lo que veíamos en este tiempo. Bien. Eurodólar, gráficos diarios. Veníamos observando y lo compartíamos hace un tiempo una clara lateralización del eurodólar desde la zona 1.0830, 1.0860. Acá tenemos un pico que a todos nosotros sí nos pareció un quiebre, una continuación de un posible patrón de cambio, de un hombro, cabeza a un hombro. Los patrones de cambio en este caso suelen venir por defecto de una no continuación, ¿sí? Uno trate de nunca adelantarse a detectar un cambio por sí mismo, ¿sí? Porque en realidad hay que darle un tiempo de agotamiento antes de ver un movimiento en el sentido contrario. Esta es una de las bases del análisis técnico. El movimiento último del euro es y está siendo claramente bajista. Si uno observa en gráficos semanales, la lateralización es clara, pero dentro de esta lateralización nos encontramos, ¿sí?, más cerca de los mínimos que de los máximos, y si uno va a meses, claro está que la caída es y ha sido muy fuerte, ¿sí? Hemos abandonado precios que ya han quedado distantes en la zona de 1.38, 1.39, y nos hemos encontrado hablando desde hace un tiempo
y esto genera memoria cercana, un eurodólar entre 1,0830, 1,0870, 1,0620, pero ya el 1,10 quedó bastante lejano, o por lo menos de nuestra memoria. Entonces, siendo gráficos menores, como decíamos recién, el euro ha caído, se mantiene en tendencia bajista mayor semana y mes. Sin embargo, en gráficos diarios, esta lateralización última no termina de definir si es un patrón de cambio de tendencia o es simplemente una lateralización para una continuación. Ha hecho un intento, ha hecho un segundo intento con 3 intentos menores en la zona de 1,0360 sin poder quebrar, y a partir de allí viene formando mínimos ascendentes, lo cual indica probable indicio de una corrección mayor y un cambio. Este patrón que veníamos viendo desde hace un tiempo en formación de un hombro, una cabeza y un hombro invertido, todavía se mantiene vigente, y su vigencia a nuestro entender se mantiene en caso de que no quiebre la zona de 1,0530 y hasta 1,0490. Mientras que no veamos un movimiento por debajo de 1,0490, 1,052030, el patrón se mantiene, y el no poder continuar a la baja con estas zonas de equilibrio nos podría indicar a partir de aquí posibles movimientos mayores. ¿Cuándo podríamos ver un movimiento en sentido contrario? Recién por encima de 1,0830, 1,0860, y claro está, superando el último máximo cercano a la zona de 1,09, desde donde volvió a caer formando esta pierna. Repasando y resumiendo, el euro se encuentra en gráficos diarios con una lateralización dentro de una tendencia bajista mayor, y la zona de 1,0520 es el nivel de inflexión para un nuevo movimiento a la baja. Mientras no supere 1,0490, 1,0520, desde los niveles actuales podríamos ver una recuperación mayor, ¿sí? En este caso 1,0670, 1,0750 y 1,0830, 50 serían los niveles a tener en cuenta desde las zonas actuales hasta poder observar desde allí un cambio direccional del euro dólar. Abandono un segundito y me voy con ustedes a ver si me han acercado alguna pregunta que no estaba viendo. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, perfecto. Bien. Volví a abrir una cuenta para poder actualizar los precios. Me había caducado justo y de hecho estaba viendo que estaba un poco más bajo el euro de los precios actuales. Bien. Sin preguntas en el euro dólar. Excelente. Vamos entonces a la siguiente paridad. La divisa helvética, otra que viene teniendo importantes movimientos, y eso lo estamos viendo claramente en los gráficos. El famoso franco suizo, recordado sobre todo por la intervención del Banco Suiza, que obviamente lastimó muy fuerte al mercado y a varias entidades que trabajaban y venían trabajando en forma de intermediación en los mismos, a partir obviamente de la intervención que tuvo la entidad madre del gobierno de Suiza en lo que respecta a política monetaria. ¿Qué estamos viendo claramente en la moneda helvética, en el franco suizo? Estamos observando una clara formación de máximos descendentes. Bien, esta línea roja punteada lo que nos viene mostrando es que a medida que pasa el tiempo no puede volver a subir quebrando niveles anteriores. Sobre todo lo estamos observando en el último tiempo en gráficos diarios, donde tuvo un patrón muy similar a lo que vimos en el euro dólar, pero en sentido inverso. Muchos hablan de que los pares se comportan en forma inversamente proporcional. No es exactamente igual, sin embargo, lógicamente por la cercanía de las monedas y de las causas respecto a sus movimientos, podemos ver ciertas analogías inversas estudiando el euro dólar y el franco suizo. Claramente son monedas con diferente masa monetaria, por lo cual también
implica una mayor velocidad de movimientos en una respecto al otro, pero sí lo que estamos pudiendo observar es que en las últimas jornadas diarias viene conformando máximos descendentes, que viene cediendo posiciones, viene alejándose de los máximos que obtuvo sobre fines del 2016 y pareciera querer fortalecer esta tendencia bajista. ¿Cuándo nosotros podremos estar observando un incremento de la tendencia recién debajo de la unidad? En caso de que el franco suizo quiebre la unidad, tendremos próxima zona de soporte en 0,9960 y posteriormente en la zona de 0,9850 nuestros niveles de soporte. Abandonaríamos la tendencia bajista esperada para las próximas semanas solo en el quiebre de 1,0095, 1,01 como zona de resistencia, donde rompería y luego de un tiempo la zona de máximos descendentes que podemos observar claramente a partir del trazado de la línea tendencial sentido bajista en color rojo que estamos observando aquí. Sin preguntas todavía, vale hacerlas todas en forma unánime en caso de querer hacerlo. Vamos entonces a avanzar con una de las paridades cruzadas. Cuando estudiamos las monedas, los majors son aquellos que hoy nombrábamos y cotizan frente al dólar, la libra, el euro, el franco suizo y el yen. Luego vienen las monedas o las paridades relacionadas a los commodities, dólar australiano, dólar canadiense y dólar neozelandés. Y posteriormente todas aquellas paridades que tienen al dólar como denominador común, se las conoce como paridades cruzadas. En este caso hacemos mención al euro-yen, el euro cotiza frente al dólar y la libra frente al dólar y utilizan el dólar como denominador para poder cotizar entre ellas. Y claro está, uno puede observar en los principales brokers como es Axitrader la sumatoria de ambos spreads, por eso los spreads son un poco mayores. Sin embargo, y en los contextos actuales, los pares cruzados vienen dando muy buenas alternativas de trading con recorridos bastante interesantes. Es por eso que hemos sumado también hoy a la euro-libra como una alternativa para observar. Luego de ver al franco suizo, sí, vamos a buscar, lo teníamos recién a mano, al euro-libra. Bien, aquí está, lo habíamos puesto. Y el euro-libra es una paridad muy interesante, sobre todo luego del Brexit y los nuevos movimientos posteriores. Tras un triple suelo que observamos en gráficos semanales, la paridad recuperó gran parte de sus posiciones, tocó un máximo cerca de 1,9277 y a partir de allí claramente nos muestra una lateralización que no es del todo claro y los invito a que me sigan a partir del siguiente razonamiento. El movimiento último es claramente al alza. Encontramos en color rojo, que lo vamos a resaltar un poco más, una línea directriz. Uy, y se las moví las bandas. Vamos a cambiar el color o vamos a poner una línea un poco más fuerte. Claramente vemos mínimos ascendentes que vienen guiando el movimiento. Y más allá que en este momento podríamos estar viendo una zona de quiebre de la línea de tendencia alcista, recién recomendaría la toma de decisiones a la baja una vez quebrado el nivel de 0,8310. De lo contrario, la zona de lateralización es clara. Podríamos observar, no es claro todavía, un patrón en formación denominado banderín o bandera. En este caso es una formación alcista, es una formación de lateralización para luego una continuación. En este caso nos están marcando máximos descendentes, ¿sí? Los cuales están encubiertos en máximos descendentes y mínimos ascendentes. Este patrón, conocido como triángulo o como banderín, suele ser un patrón de continuación y esto implicaría una
prolongación de la tendencia alcista mayor que viene llevando la paridad en el último tiempo. Por otro lado, y no hay que descartar el escenario de cambio direccional, y en este caso, porque esta conformación que aún no se define, solo se define pasado estos niveles, recién se define una vez que los niveles son quebrados. Por eso es tan difícil la toma de decisiones cuando algo está en formación y no se ha formado. La tendencia es alcista, claramente vemos un movimiento en rango, vemos la posibilidad de un patrón de continuación. En este caso la zona a tener en cuenta sería 0.8735 y como les decíamos, está el patrón en 0.8430 en este momento muy cercano al precio actual, pero observamos una gran cantidad de mínimos cerca de 0.8330. Entonces, la tendencia es alcista y por encima de 0.8735 debería continuar el movimiento al alza. Quebrada la zona de 0.8330, deberíamos abandonar el escenario alcista y podríamos estar viendo un patrón de cambio direccional. Si ustedes pueden observar, hay máximos que se fueron sucediendo. Primero este, segundo este que está aquí, tercero un fuerte impulso al alza y a partir de allí los nuevos impulsos que tuvo la paridad han sido menores a partir de máximos descendentes. Si ustedes pueden ver los últimos dos, el que está aquí y el que está aquí, nos podrían dar el indicio de un patrón de cambio de tendencia denominado cabeza y hombros múltiples, que desde el punto de vista de psicología de masas implica intentos de prolongar el movimiento al alza, sin embargo, al no poder hacerlo, deberíamos mostrarnos un movimiento en sentido contrario, la antítesis, por decirlo de alguna manera. Para este escenario, el neckline estaría entre la zona de 0.8370 y 0.8330 y el movimiento a la baja sería similar al recorrido existente entre el neckline y la zona de la cabeza. Estamos hablando de unos 800 pips que podrían llevar hasta la zona de 0.7510 el recorrido de quebrarse la zona de 0.8330, 0.8370. En resumen, tendencia alcista, movimiento último en rango, patrón vigente de continuación alcista y patrón vigente de probable cambio de tendencia. ¿En qué momento se definen? En los quiebres de las zonas mencionadas. 0.873550, para darle un mayor argumento, nos podría indicar una prolongación del movimiento alcista. Por debajo de 0.832030 estaríamos abandonando el escenario alcista y entendiendo un cambio de dirección a partir de la formación de una cabeza y hombros múltiples. Vuelvo al sector de preguntas para que me acerquen todos sus comentarios, mientras de a poco me voy despidiendo ya sobre el cierre de sesión, compartiendo con ustedes todos los datos para que nos contacten, tanto sea nuestra página web www.molefx.com como también los teléfonos donde nos pueden ubicar, tanto el teléfono fijo como el móvil. Brindamos el servicio a través de WhatsApp. Pueden agendarnos en Skype con molefx.management o pueden visitarnos a través de Facebook, LinkedIn, y en este caso nos está agregado Twitter con molefx como palabra y usuario. Si no hay más preguntas, quedo unos minutitos más. Voy abandonando y deteniendo la grabación y despidiéndome de todos ustedes, agradeciéndoles el tiempo y deseándoles muy buena semana de trading.